La historia de la educación en México. La búsqueda de la modernidad. La historia de la educación en México es en muchos sentidos la historia de nuestro país. A lo largo de los siglos, las escuelas, los maestros y los estudiantes han sido protagonistas de una transformación profunda y compleja. Hoy te invitamos a recorrer este viaje desde los primeros días hasta el siglo XX, explorando cómo la educación ha moldeado nuestra sociedad. El ambiente cotidiano. En el pasado, el conocimiento se transmitía como parte del ambiente cotidiano. En los pueblos y ciudades, la educación se basaba en las necesidades del entorno. Aprender a escribir, sumar y leer pequeños fragmentos de la Biblia o de la literatura de la época. Era una enseñanza práctica y ajustada a las realidades de cada familia. Sin embargo, también era desigual, ya que las oportunidades educativas dependían del origen social y la cercanía con los centros del poder eclesiástico y político. Para muchos, aprender un oficio o contribuir al sustento familiar era la principal educación. Los padres enseñaban a sus hijos lo que sabían, ya fuera en el campo, en la herrería o en las tiendas locales. La vida en su esencia era la mejor escuela. El nuevo rumbo. Con la independencia de México en 1821, surgió la pregunta de qué tipo de nación se quería construir. La educación se convirtió en un pilar fundamental para la formación de ciudadanos y la construcción de una sociedad moderna. Las reformas liberales del siglo XIX promovieron un nuevo rumbo, una educación laica y accesible. Se trataba de romper con el dominio eclesiástico y crear instituciones que reflejaran un Estado moderno. El papel del maestro comenzó a ser visto como fundamental para el progreso del país. Tienes en tus manos el futuro de esta nación. Es tu deber aprender y enseñar a otros ciudadanos a ser libres y con derechos. Expansión y desarrollo. A inicios del siglo XX, la Revolución Mexicana trajo consigo no solo un cambio en las políticas, sino también una visión renovada de la educación. En 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, bajo la dirección de José Vasconcelos, quien veía la educación como la herramienta para unificar al país y erradicar el analfabetismo. La educación es el arma más poderosa para combatir la ignorancia, decía Vasconcelos, y bajo su liderazgo, la expansión educativa se convirtió en una misión nacional. Los maestros rurales desempeñaron un papel heroico al llevar la educación a las zonas más alejadas del país. Era un reto monumental, pero estos maestros veían en su labor la oportunidad de transformar comunidades enteras. El predominio de la ciudad. A medida que las ciudades crecían, también lo hacía la infraestructura educativa. En la primera mitad del siglo XX, las ciudades comenzaron a ser los epicentros del conocimiento y de la modernización educativa. Las universidades y escuelas técnicas surgieron como respuesta a las demandas de una sociedad urbana en expansión. Las ciudades ofrecían más recursos, maestros capacitados y una oferta educativa más diversa. Sin embargo, esto también acentuaba la brecha entre el campo y la ciudad, ya que muchos estudiantes rurales carecían de las mismas oportunidades. El mundo indígena. A pesar de la expansión de la educación oficial, las comunidades indígenas mantuvieron sus propios sistemas educativos basados en la tradición oral, la observación y la práctica. Para ellos la enseñanza no era solo académica, sino una forma de conectar con sus raíces y su entorno. Nuestros abuelos nos enseñan sobre el maíz, sobre las estrellas y el respeto a la tierra. Esa es nuestra educación, decía un líder indígena. En este sentido, la educación indígena contrastaba con el sistema oficial y durante muchos años hubo un choque entre ambas visiones. Sin embargo, a partir de las décadas de 1970 y 1980 comenzó un proceso de integración y reconocimiento de los saberes indígenas como una parte esencial del patrimonio cultural de México. De la teoría a la práctica. El gran reto de la educación en México ha sido llevar la teoría a la práctica. Desde los primeros planes de estudio hasta las reformas contemporáneas, los maestros han tenido que adaptarse a las condiciones cambiantes del país. Los desafíos han sido diversos: falta de recursos, problemas de infraestructura y una brecha educativa entre zonas rurales y urbanas. Sin embargo, la dedicación de los maestros y la resistencia de las comunidades han permitido que la educación siga adelante. No hay un camino único para educar,
sino un compromiso de entender las necesidades de cada niño, de cada comunidad, nos recuerda un maestro rural de Chiapas. La educación en México es un terreno complejo y en constante evolución. A pesar de los retos que quedan, el avance ha sido significativo y refleja los cambios de un país que ha luchado por ofrecer mejores oportunidades a sus ciudadanos. Y aunque la historia continúa, el recorrido por estos momentos nos muestra la importancia de valorar la educación como la base de nuestro futuro.